Hola a todos, mi nombre es Álvaro Ruiz Hernández. Este es un trabajo para el curso de antropología del paso 2, Relatos y Memorias. Me acompaña Jesús Ruiz Gómez, quien es mi papá y quien me va a contestar las preguntas para realizar la entrevista. Las primeras son de migración. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familias? Del municipio de Chita, Boyacá. Si migraron y por qué migraron. Actualmente vive Migramos, en Chiquinquirá, ¿no? sí, Usted, migramos porque a partir de 1948 se desató o se formó una violencia a la cual nosotros nos tocó desplazarnos para el municipio, para el pueblo, para el caserío, sí, ¿sí? Y luego pues ahí bregar a buscar trabajo y trabajar, sí, ¿sí? Y luego después ya eh, combatieron a los insurgentes de la época, los sometieron a entregarse, les ofrecieron plata. Eso ya fue en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, ujú, ¿sí? sí, Él les dio plata y ellos hicieron la paz en esa época, sí, digamos, los que habían allá en esa región. Y pues ya todas las personas que habíamos sido desplazadas, volvimos, volvimos otra vez a la tierra, a la vereda. a su vereda. Sí, a la vereda, claro. Y a seguir trabajando y luego trabajamos, pues ya siempre muy difícil la situación. Y luego pues nos desplazamos hacia Bogotá a trabajar Listo. a los 14 años. ¿Qué costu... Trabajamos, qué... trabajamos un año, ¿sí? Sí, Y trabajamos un año y luego nos regresamos otra vez a la vereda, pero ¿sí? ¿por qué se fue para Bogotá? Porque pues me invitaron a trabajar, que me daban trabajo un año y sí, efectivamente me dieron trabajo un año. Pero porque las condiciones eran complicadas allá, Sí, claro, sí, de escasez de trabajo de y comida, ¿eh? siempre difícil, sí, sí, claro. Por Listo. esta situación me desplacé para Bogotá, ¿Qué sí. costumbres aprendió o conserva de sus padres o de sus abuelos? ¿Qué Ah, costumbres? bueno, pues en primer lugar, ser la persona trabajadora y honesta, ¿sí? Sí, Eso fue lo más, considero yo lo más importante, ¿sí? sí. Y bueno, ya en Bogotá trabajamos y nos devolvimos al año y volví otra vez a trabajar allá en el campo. Duré un año, como año y medio trabajando y luego nuevamente me regresé para Bogotá A seguir y trabajando. conseguir futuro, sí Ajá. señor. Y luego pues estuvimos trabajando ya en otra parte, ¿no? Donde había sido inicialmente. Y bueno, pues ahí nos fue bien. De Y la infancia, ¿cuáles son los recuerdos más importantes de la infancia que usted se acuerda cuando niño? pues de la infancia, pues eh, uno de pequeño le tocaba siempre hacer mandaditos, trabajar, ¿sí? Sí, Y luego ya más grande, pues a estudiar. sí. Y, y luego, pues lo de costumbre de los niños, de los Sí, jóvenes. qué jugaban? ¿Cuáles eran los juegos que hacían, no? En esa época, por ahí a las escondidas, así, Mm, hacíamos juguetes de cosas del campo, ¿de de la palos? naturaleza, Sí, y, y jugábamos con eso. Por ejemplo, nosotros había una árbol que daba como unas
parecido a una papaya, pero de la de campo, de la de pequeñita. Sí. Nosotros Papayuela. sí, cortábamos palitos, le poníamos cachos, ¿sí? Le Sí. poníamos los cachos, las Ah, patas, las paticas, todo, y los ayuntábamos para arar, sí, estábamos agarrando con sí. eso, imagínense. Sí. ¿Mm? Entonces, Pero, eso era parte y luego después ya eh, montar a caballo, y, sí, sí. todas esas cosas y trabajar, y Sí, más que todo era eso, ¿no? Trabajar. sí, claro, lo más importante y lo que más le tocaba a uno era trabajar, Trabajar. trabajar, sí. ¿Trabajar en qué? ¿Qué le tocaba hacer? No, pues en la agricultura, Ujú. ver el ganado, ver las ovejas, todo Sí, eso, todos sí. los animales que habían en la finca o alrededor, por ahí donde el tío. Sí, Listo. ¿Recuerda las anécdotas o una anécdota o un cuento o una historia que le contaban los abuelitos o sus papás o la abuelita allá? ¿Usted se acuerda de alguna historia de esas que le es contaran como ellos? historia, ¿O no, sino de allá del pueblo o algo así? eh, pues más que todo como el diario vivir de la gente, ¿no? Sí, Gente que estaba, que se enfermaba porque por allá no había médico. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de la violencia, me quedé estudiando, terminando un año de mis padrinos, ¿sí? sí, Ahí terminé el año y luego a poco rato se enfermó la madrina y el curandero de la época por allá. Entonces le formuló algo con vino, con vino. Entonces sí. el vino no lo había allá. Entonces a la población no se podía, no podía uno entrar, sino los niños y las señoras. ¿Por qué? Los hombres adultos no, porque eran como enemigos del gobierno, ¿sí? Sí, El gobierno enemigos de ellos y entonces los capturaban, sí. sí. Bueno, entonces eh, pensaron ellos cómo iban a adquirir el vino, Mm. ¿sí? Entonces había una señora que tenía una finca ya y Sí, sí, sí. ella tenía ya ganado, Mm. ¿sí? Y entonces ella fue allá a la vereda, entonces ya cuando se vino, ella vivía por allá cerca al pueblo, por ahí tenía casa y finca. Entonces ellos dijeron, bueno, mandemos al ahijado a que traiga el vino con la Sí, señora. con la Me enviaron, señora. sí, me enviaron y me acuerdo tanto que la plata me la colocaron en la badana del sombrero, Sí. hoy en día de la gorra, ¿sí? Ujú, sí. Esa badanita que hay. Y nos vinimos y ya como a una media hora del pueblo iba la tropa y nosotros nos escondimos en una maicera. Estaba como en flor, estaba la maicera, yo me acuerdo tanto. Y nos escondimos y a lo que ellos pasaron por el camino, porque nosotros nos salimos del camino, Sí. sí, nos salimos y nos escondimos. Cuando ellos, mm, cuando ellos pasaron, se llevaron un ganado para el pueblo, ¿sí? Y se volvieron. Entonces ya nosotros seguimos, ¿sí? Y bajamos a la carretera y luego ya nos desplazamos para el pueblo. Para el pueblo. Y, sí, para el pueblo. Mi mamá estaba en el pueblo, entonces fuimos donde mi mamá a saludarla, lógicamente. Y claro, yo estaba con los padrinos en el campo, ¿no? Bueno, pero me mandaban al mandado ese día. Del vino. Entonces, eh, fuimos, la saludamos y le comentamos a qué yo había ido, ¿sí? Sí. Entonces ella ya en ese momento dijo, pues la verdad, yo ya no lo dejo ir por allá, porque mire la cantidad de ejército que llegó aquí al pueblo, vea, Sí, sí, sí. ¿sí?
Entonces ya le dijimos a la señora, pues háganos el favor, compre el vino y se lo lleva ya a ellos, ¿sí? Sí, Tomen la plata, cómprelo y llévelo, porque ya mi mamá no me dejó no lo volver. dejaba. Claro, porque ya eso difícil, de muy difícil la situación. Ya la gente que estaba en la vereda ya les tocó desplazarse, Mm, como desplazarnos aquí por allá por allá para Muso. sí, Y mucha gente de ellos se perdieron en la montaña, ¿sí? Se perdieron. ¿nunca Otros aparecieron? murieron de frío en el páramo. Niños, imagínense, ¿sí? Sí, Otros se ahogaron, porque claro, allá habían ríos, ya gra- tocaba bajar al plano, o sea, a la llanura. sí, 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 Entonces, entonces allá sí ya los ríos eran bastante caudalosos. caudalosos. Sí, claro, claro, sí. Eh, Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fiestas, los oficios, la música, los bailes, ¿sí? Como las Sí. fiestas que hacían allá. Yo no había hablado del tema y se me pasó, pero mi papá él nació en Chita, en Boyacá, ¿sí? Actualmente vive en Chiquinquirá, Boyacá. Pues eso ya ubica un poquito más la entrevista porque a mí se me pasó dar ese dato. Entonces, ¿cuáles eran las expresiones, las fiestas, los oficios, los Bueno, rituales las religiosos de fiestas, allá de Chita? ¿Qué hacían sí. allá? Bueno, pues allá él más que todo la celebraban, era en diciembre como en todo pueblo, ¿no? Sí, Celebraban las fiestas de la Virgen de la Candelaria, es la sí, patrona de allá. ajá. Y, y, y pues normal, ¿no? Celebraban unas fiestas, La música, ¿qué música, música sí, escuchaban? sí. Bueno, en esa época la música eran torbellinos, guabinas, Ajá. pasillos, Y sí. bailaban. Y bailaban, sí, claro, claro. Sí, pues más o menos, no de mucha duración, pero sí, esa era Ah, la, bueno. la, Listo. la, la música de la época. Yo después, cuando la primer canción fue Cabeza de Hacha, que la interpretaba ya el burro mocho, Ah, señor de la costa. sí, sí, sí. Sí, Cabeza de Hacha, yo me acuerdo. Esa fue la primera que escuchó. Sí, la primera canción que yo escuché fue esa, así como, sí. Ajá. Y claro, porque cuando era en la música por ahí, en guitarra y eso, pues uno no le ponía mucho cuidado. Sí, En claro. cambio, ya grabada, ya pues le ponía uno como más interés, como que le gustaba a uno más la música, Sí. ¿sí? Le llamaba más la Más la atención, atención. sí. Ahora, ¿recuerda acontecimientos políticos que afectaron la familia? ¿Y cuáles? Bueno, no, pues en esa época ¿Qué hubo que marcó así lo de... hubo un gobierno que siempre, los gobiernos siempre en esa época incitaban a la gente a hacer lo que eran, o sea, si era conservador, a ser conservador y era más persona que liberal. Y Sí, ellos peleaban por eso, sí, muchas peleas llevaron a cabo por eso, ¿sí? sí, Porque ellos la finalidad era hacer más. Tan así que llegaron por ejemplo, de, de un partido, ir a una vereda como a pelearle a los de esa vereda, a donde iban. Y los otros se la devolvían. sí, ¿Sí? Eso. Esa era la intriga política de la época. sí. Sí, pues claro, como siempre habían los gamonales de políticos que eran los que mandaban y decían por qué no había que votar en esa época. Pues yo no, porque yo es chino. Estaba muy Pero joven. sí, pues claro, yo joven. Cuando el Bogotazo estaba allá, Cuando el Bogotazo fue el del 9 de abril, ¿sí? y usted estaba allá, Sí, claro, tenía 6 años. exacto, y se acuerda también.
Claro, yo me acuerdo, mi abuelito llegó una mañana donde mi mamá, a la casita donde nosotros vivíamos con mi mamá. Y entonces mi mamá lo mandó seguir, le brindó tinto y entonces él en voz baja le dijo, sí sabe que mataron a Gaitán y esto se va a poner Complicado. muy difícil, complicado, complicado. No, pues eso sí fue así, eso no, ¿Qué pasó eso después? no. ¿Qué pasó después de que lo mataron? Ah, ¿Qué pasó pues, después de que lo en, mataron? pues en esa vez ahí prácticamente, yo digo que los campos pues, quedaron ahí esperando que a ver qué pasaba. Y entonces ya después fue cuando ya pasó todos los problemas, ¿sí? Ya empezaron a la represión Ujú. de un partido y la represión a la gente y todas esas cosas, ¿no? Sí, Y bueno, a la final, pues, uno de chino medio, pues uno, yo de acuerdo, eso sí, pero más así, cosas más cuando así. algún día me contó que cuando estaba la guerrilla por allá les tocaba correr, ¿era? Nos tocaba así subir, por ejemplo, nos, quedarnos en subir a escondernos en una cueva. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Una cueva es como una casa, digamos, ¿no? Sí, Pero ahí, claro, de piedra, sí, claro, en una puerta grande. Y se recostaba por ahí, ¿sí? Porque nosotros vivíamos como parte alta y por ahí pasaba la gente y nos invitaba, sí, caminen, 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 que esta noche vienen, o sea, ¿quién viene? Venía la gente como porque en esa vez hubo muchos asesinatos, muchos de niños, de señoras, de todos, ¿sí? sí. Entonces, la idea era cuidarse la gente. Les tocaba Estando, movilizarse. estando escondidos allá, pues, habían señores que cuidaban, pero al otro día, pues, no llegó, no fueron, allá bombardearon, le cuento. Sí, Sí, allá bombardearon. Mm. no. Allá, allá bombardearon en esa época. Y pues no fue más la... O sea, el tema político era complicado, Sí, claro, claro, era difícil. porque en esa vez no había sino los dos partidos. Y claro, pues, y Liberal la, conservador. sí, y la gente pues también estaba dividida porque allá ya tanto los unos como los otros sabían de qué color eran los otros, ¿cierto? Sí, Eh, esta vereda es de tal color, esto. Y en esa época, por ejemplo, usted no podía. Lo primero, aquí también en Chiquinquirá es que fue así. El pueblo fue dividido en dos colores y a una parte vivían los de un color y al otro del vivían otro los de color. otro color. Allá también sucedió lo mismo. Exactamente. Entonces, su merced, sí. Entonces, su merced no se podía ir a introducir allá al otro lado, digamos como que pusieran una línea imaginaria, ¿no? Sí, Era como la plaza del municipio, del pueblo. ¿Eh? Entonces, sí, una, una, una línea imaginaria y de aquí para allá usted no puede pasar. sí, sí, sí. Una Tampoco frontera. los, tampoco los del otro bando no podían pasar. Sí, ¿Sí? Esas eran las circunstancias políticas de esa época. de esa época. ¿Sí? Ajá. Entonces, si usted, por ejemplo, pasaba, ustedes le vendían una finca en una vereda contraria a su color político, usted no la podía comprar, así se la regalaran. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque allá usted tenía problemas. Ujú, ¿Sí? Claro, porque usted, ¿por qué se iba a meter allá? Imagínese. ujú. Pero ¿cómo Tampoco sabían podía, si uno era... oiga, tampoco usted podía tener una novia Ajá. de la otra corriente política.
claro. porque estaba también corriendo, Peligro. corriendo peligro, claro. Ah, Por ahí, bueno. por ahí nomás que le dieran su muñequera, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Listo, papá. Eso era todo. Muchísimas gracias Bueno, mijo, por el entonces, tiempo y por ayudarme. Muchas gracias. bueno, listo. Saludos. Un abrazo. Quizás haya salido bien. Sí, muy bien, gracias.